Entonces, lo que vamos a ver hoy día, les decía, para los que acaban de ingresar, es lo que es el producto vectorial, ¿sí? La última operación que vamos a ver con los vectores. Con esto ya vamos a pasar, ya vamos a poder pasar a la siguiente lección, ¿sí? Eh, ya, el producto vectorial es básicamente una es una operación entre dos vectores, ¿sí? Este tiene diferentes interpretaciones y de diferentes usos dentro de la física, ¿sí? Se utiliza para hacer cálculos bastante complejos en algunas áreas de la física que, bueno, van a tener que ver, van a ver probablemente más adelante. De hecho, lo vamos a utilizar incluso en lo que es magnetismo, electricidad y magnetismo, electromagnetismo. Lo vamos a ver ahí. Así que las aplicaciones las vamos a ir viendo poco a poco, pero sí es una operación que se utiliza comúnmente o frecuentemente en estas ciencias, ¿sí? Así que cosas que son importantes saber es, primero, que la forma en la que nosotros representamos un producto vectorial es de esta manera, ¿sí? A cruz B, ¿sí? Y esto nos da como resultado un vector. Cuando nosotros vimos el producto escalar, vimos que multiplicábamos A por B de cierta manera y obteníamos un escalar. Justamente de ahí viene su nombre, producto escalar. Tiene como resultado un escalar. En este caso del producto vectorial, tenemos como resultado un vector, ¿sí? Lo que ya se estarán imaginando trae consigo bastantes dificultades, puesto que trabajar con vectores es más difícil que con escalares, porque tenemos que trabajar con lo que son eh, magnitudes, direcciones y sentidos, ¿ok? Así que es por eso que se hace un poco más complejo, ¿sí? Bueno, algunas cosas importantes a ver sobre esto es que este vector o esta multiplicación, esta operación, nos ayuda por un lado a determinar el área que se encuentra entre estos dos vectores que se están multiplicando, ¿sí? Y otra cosa también que necesitamos saber es que el vector resultante, este vector resultante siempre va a ser perpendicular al plano que tiene los vectores que se están multiplicando. ¿Esto qué quiere decir? Perpendicular habíamos dicho que significa que forman un ángulo de 90 grados con lo que sería en este caso el plano, ¿sí? Fíjense, cuando yo tengo A y B, estos A y B podemos decir que están dentro de un plano. Imagínense, por ejemplo, X y Y, ¿ok? X y Y. Si A y B están en el plano X, Y, entonces voy a tener que R va a salir de ese plano. Entonces siempre llegamos a una forma tridimensional en este caso, ¿sí? Cuando hablamos del producto vectorial. Porque este nuevo vector sí o sí va a estar en el otro eje. En este caso llegaría a ser el eje Z, ¿sí? Si viéramos como X y Y. Y bueno, básicamente esas son las cosas que necesitamos tener claras antes de pasar a aprender cómo es que calculamos este, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, el, eh, el producto vectorial tiene como resultante un vector, ¿sí? Este vector R, que no se olviden, esa flechita siempre denota que es un vector. Y bueno, tenemos diferentes maneras. Primeramente vamos a ver cómo calcular el módulo mediante esta fórmula, ¿sí? Esta es la relación con la que nosotros calculamos. Podemos calcular el módulo de esta resultante, ¿ok? Que nuevamente repito es un vector. Con respecto a su dirección, hemos dicho que va a ser siempre perpendicular al plano que contiene A y B. Eso quiere decir que va a formar 90 grados con A y 90 grados con B, ¿sí? 90 grados con el plano en general, con este plano formado por A y B. Esa es la dirección. No se olviden, dirección quiere decir su inclinación, ¿ok? Y por otro lado, tenemos, como es un vector también, que determinar alguna forma en la que podamos ver nosotros el sentido de este vector, ¿sí? Su módulo lo calculamos de esta forma, su dirección sabemos que es perpendicular siempre al plano, es decir, ángulo de 90 grados con el plano. Y por último, el sentido. Aquí es donde voy a necesitar que practiquen, y para eso vamos a necesitar la hoja que les acabo de pedir, ¿sí? Bueno, lo que nosotros utilizamos para determinar el sentido, hay diferentes maneras, pero todos son bastante prácticos, ¿sí? Lo que normalmente se utiliza y nosotros vamos a utilizar es la regla de la mano derecha, que ya deben haber escuchado, ¿sí? Sin embargo, vamos a dar un pequeño repaso de lo que está esto. Ahora, aquí se imaginarán, aquí es la parte difícil en la que yo tengo que mostrarles cómo funciona la mano derecha, la regla de la mano derecha, pero puesto que estamos con una presentación,
se complica un poco. Así que les he grabado cómo es que esto funciona, ¿sí? La idea es que tenemos este vector A y este vector B, ¿sí? Entonces, la forma en la que nosotros vamos a determinar el sentido del vector resultante es así. Se llama la regla de la mano derecha porque vamos a usar la mano derecha. Entonces, ponemos la mano derecha sobre el primer vector, es decir, sobre A, ¿ok? Con los dedos señalando en el sentido que está señalando el vector, ¿sí? Fíjense, de esa manera ponemos nuestra mano derecha sobre el vector A, ¿ok? Porque A es el primer vector del producto. Y posteriormente pasamos a mover nuestra mano hasta el segundo vector. En ese caso tendríamos, perdón, lo que es el vector B. Empezamos en A y movemos nuestra mano en ese sentido al vector B. Y ahora nuestro pulgar nos va a ayudar a determinar cuál es la dirección o el sentido del vector resultante. Fíjense, cierro mi mano y hacia donde señale mi pulgar, ese es el sentido en el que va a ir, el vector resultante, ¿sí? Entonces pongo mi mano en el primer vector, voy hasta el segundo vector y hacia donde señale mi dedo pulgar, ese es el sentido del vector resultante, ¿sí? Así que alguien quiere intentar. Intenten, por favor, si tienen una hoja, hagan exactamente eso, por favor. Pongan A, B, grafíquenlo tal cual. El plano de A y B va a ser directamente lo que es la hoja, va a ser la hoja. Y ahí cuando ustedes ponen su mano primero sobre el A y luego van a ponerlo sobre B. ¿Ok? Mano sobre A, luego pasan el B y cierran su mano y hacia donde apunte su pulgar, ese es el sentido del vector resultante, ¿sí? ¿Alguien lo ha podido comprobar? Lo sencillo, ¿sí? Entonces, confiando en que ustedes lo han intentado y ya lo han practicado y ya entienden cómo funciona, entonces veamos lo que es... Ok, alguien dice que no entiende cómo es este método. Fíjate, el método, por si acaso, les recalco, que es específicamente para que nosotros podamos determinar el sentido, ¿sí? Ya sabemos que el vector resultante va a ir tiene una dirección perpendicular al plano y que tiene una magnitud dada por la relación que les mostraba anteriormente, ¿sí? Por esta relación. Entonces ya tenemos el módulo y la dirección, eso está fácil, pero para determinar el sentido, lo que decimos podemos utilizar diferentes formas, pero vamos a utilizar la regla de la mano derecha. ¿Qué es esto? Ponemos nuestra mano derecha en el primer vector, luego la movemos hacia el segundo vector, fíjense, siempre de esa manera. Los dedos tienen que ir apuntando hacia donde apuntan estas flechitas, ¿sí? Los sentidos de estos vectores, ¿sí? Y posteriormente luego cierras tu mano y hacia donde apunte tu pulgar, hacia ahí es donde va a señalar o ese va a ser el sentido del vector resultante. Así funciona, ¿sí? Entonces, esa es la idea de esta regla, ¿ok? Sí, con respecto, Gustavo debe estar con nombre de HP. ¿Quieres decirle que ponga su nombre para que lo pueda admitir? Les he recalcado que no los iba a aceptar a menos de que estén con su nombre. Así que, por favor, si le puedes indicar eso. Muchas gracias. Entonces, esta es la regla de la mano derecha. Y ahora que ustedes todos, me estoy imaginando que todos tienen, entonces ahora sobre sus escritorios tienen una hoja con esto. Quiero que hagan lo siguiente, ¿sí? Vamos a intentar hacer esto. Ustedes lo van a hacer, ¿sí? Entonces, tengo el plano A por B y ahora quiero que hagan la regla de la mano derecha hacia dónde debería estar apuntando mi vector resultante, hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. ¿Hacia abajo? ¿Seguro? Has puesto tu mano primero en el vector A, luego en el vector B y te parece que apunta hacia arriba, muy bien, hacia arriba. Sí, debería ir apuntando hacia arriba. Entonces, debería apuntar hacia arriba, gracias. Fíjense, entonces lo que tenemos es que este vector R va a apuntar hacia arriba. Ahora, hemos dicho que
la forma en la que nosotros ponemos la mano depende de cómo empezamos nosotros, de cómo está el orden de los vectores en el producto. Fíjense, ahora si cambio, voy a tener B por A, ¿ok? Ahora quiero que vean hacia dónde va a apuntar el vector resultante si hacemos ahora B por A. Para eso van a tener que subir un poco la hoja porque obviamente no van a poder apoyar su palma sobre B si es que no levantan la hoja, ¿sí? Así que intenten, levanten la hoja y donde estaba dibujado B y A, ahora empiecen, pongan su mano derecha sobre B y vayan hasta A. ¿Hacia dónde apunta ahora? Hacia abajo. Hacia abajo, ya, ok. Voy a confiar en que todos lo están probando y todos lo están intentando, porque tristemente esto es algo que sí o sí lo tienen que intentar, sí o sí tienen que utilizar la regla de la mano derecha o cualquier otra regla también, pero hay, sinceramente a mí me parece esta que es la más cómoda. Como es algo bien práctico, necesito sí o sí que lo intenten, ¿sí? Entonces, bien, como dijo su compañera, va a apuntar ahora hacia abajo, ¿sí? Entonces, fíjense, esa hoja que ustedes están agarrando, estoy confiando en que están agarrando, esa hoja es el plano de A y B y ustedes, dependiendo del orden en el que estos aparezcan en el producto vectorial, ustedes tienen que poner primero su mano derecha y de ahí cerrar y ver hacia dónde apunta su pulgar para determinar el sentido. Fíjense que solo estoy hablando de sentido. La magnitud de esta R y la magnitud de esta R es la misma, ¿sí? La magnitud es la misma. La dirección es igual a la misma. ¿Por qué la dirección? Porque este vector es perpendicular a este plano y este vector resultante también es perpendicular al plano. Los dos son perpendiculares. Pero el hecho de que un vector esté antes que el otro, eso va a determinar hacia dónde va a ir el sentido y eso cambia todo. ¿Ok? Así que es muy importante eso. Y con respecto a la mano derecha, es muy importante que se aprendan esa regla. La vamos a utilizar mucho para el electromagnetismo. Se utiliza bastante, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Ahora, fíjense, por ejemplo, entonces resolvamos un ejercicio que es de determinar el producto vectorial entre dos vectores, determinar la resultante, ¿sí? En este caso está bastante sencillo porque ya tenemos todo lo que es, todos los datos que necesitamos para la fórmula, ¿sí? Del módulo, la dirección ya sabemos cómo determinarla y lo mismo con el sentido. Entonces, lo que tengo aquí es los módulos, ya tengo los módulos de A y B y también tengo el ángulo entre A y B, ¿ok? Que es de 33 grados. Entonces lo único que tengo que hacer para hallar el módulo, perdón, aquí hay un pequeño error, esta R no debería ir con esto, sino que tiene que tener unas barras al costado para indicar que es el módulo, estamos hablando de módulo en este caso. El módulo de mi vector R va a ser la multiplicación de los módulos de estos dos vectores y por el seno del ángulo que hay entre ellos, ¿ok? Entonces es así como yo calculo el módulo de R, ¿ok? Su magnitud. Ahora, por otro lado, la dirección, hemos dicho ya que la dirección es perpendicular al plano y por último, el sentido, nuevamente, este es el caso que acabábamos de ver, así que nuevamente el sentido, si yo hago la regla de la mano derecha, voy a ver que mi resultante va a ir hacia arriba, ¿ok? Por así decirlo. Esto se hace un poco complejo de explicar debido a que estamos hablando de algo tridimensional en una pantalla bidimensional, entonces tal vez es un poco difícil igual de entender, pero la idea es esa, ¿sí? Con respecto a cómo nosotros podríamos calcular de esta manera el módulo, dirección y sentido de cualquier vector. Ahora, noten que en este caso lo que yo necesito es saber las magnitudes de los vectores y el ángulo que tienen entre sí, ¿ok? Pero además tenemos otra forma en la que nosotros podemos determinar en la que podemos determinar la magnitud o el vector resultante, ¿sí? Y esta es la forma analítica, ¿sí? Para esto necesitamos, vamos a utilizar las componentes. Ustedes a estas alturas ya deberían saber cómo resolver una matriz 3×3, así que no me voy a preocupar por eso, asumo que todos lo saben. Pero bueno,
La idea de esta otra forma de determinar esta resultante es utilizar las componentes de A y B. Fíjense, en este caso nosotros teníamos lo que son las unidades o, digo, las magnitudes y el ángulo que forman entre ellos. Pero ahora lo que tendremos es simplemente las componentes de cada vector, ¿sí? Entonces, la forma en la que nosotros determinamos este producto vectorial es haciendo uso de esta matriz 3×3. Entonces tengo una columna, perdón, y J, otra J y otra K. No, recuerden, por favor, que nosotros expresamos los vectores en función de sus vectores unitarios, ¿verdad? Y para X, J para Y K para Z, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? En estas columnas, en esta columna voy a poner AX, BX, en esta segunda AY, BY, y en esta última del vector unitario K, las componentes en Z, ¿sí? Entonces ahora lo único que tengo que hacer es yo resolver esta matriz y lo que voy a obtener ahora, a diferencia del ejercicio anterior que obtenía la magnitud del vector, voy a obtener las componentes del vector, ¿sí? Fíjense, así es como resuelvo la matriz, ¿verdad? Tengo AY por BZ menos AZ por BY, y eso en la dirección Y. Después para J tengo AX por BZ menos AZ por BX, ¿verdad? Eso en la dirección J. Y por último en K tengo AX por BY menos AY por BX, y eso en la dirección K, ¿ok? Entonces, fíjense, voy a obtener así, después de hacer esta operación, voy a obtener mi componente en X, es decir, con el vector unitario Y, mi componente en Y, J, y mi componente en Z, K, ¿ok? Eso del vector resultante. Entonces, hagamos un ejemplo de esto, ¿sí? Tenemos que calcular A y B, donde A está dado por esto. Fíjense, esa expresión está expresado en función de los vectores unitarios, y B también está expresado en función de los vectores unitarios. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es resolver esta matriz 3×3. Muy bien, ¿alguien no sabe cómo se resuelve la matriz 3×3 o es algo que no han visto antes? Y todos están de cómo se resuelve eso, o está bien y ya lo saben y ya lo tienen y no necesito explicar bien, explicar cómo se resuelve eso específicamente. Muy bien, asumo que todos lo entienden, entonces, muy bien. Entonces, pasamos a hacer, para resolver esta matriz, nuevamente tengo para la componente Y, voy a multiplicar 3 por 4 y le voy a restar 7 por 5. Y lo mismo con el resto. Lo único que he hecho ha sido llenar la matriz con los valores que me da el ejercicio. Es decir, la componente en X, en Y, en Z, en X, en Y, en Z, y eso es lo que he reemplazado en esta parte. Entonces, una vez que yo resuelvo esta matriz, voy a obtener, como les indicaba, la resultante, pero ya no su magnitud, dirección y sentido, sino que directamente voy a obtener lo que es la resultante en sus componentes. Y eso facilita bastante las cosas, porque una vez que yo grafico esa resultante ya es bastante más sencillo, ¿sí? Pero esta es la forma entonces analítica en la que nosotros podemos calcular la resultante de este producto vectorial. Y estas serían las únicas formas entonces en las que nosotros determinamos esto, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No? Nadie tiene ninguna consulta, ni de la regla de la mano derecha, ni de nada. Mm, Ya no es una consulta, pero es una pregunta. No sé si este documento está subido a la plataforma de Santillana para poder verlo. Sí, lo voy a subir, no sé si ya lo he subido, me parece que no, pero lo voy a subir ahora. Lo voy a subir como una presentación en PowerPoint, porque veo que si no, no van a poder reproducir el video, ¿verdad? Espero que el video haya ayudado, porque realmente me ha tomado tiempo. Pero lo voy a subir a la plataforma, y como en el caso de química, voy a necesitar les voy a pedir que por favor copien este producto vectorial debajo de todo lo que, como continuación del avance, y les voy a dejar algunos ejercicios para que puedan resolver este producto vectorial, ¿sí? De las dos formas. ¿Alguien más tiene alguna consulta relacionada con el avance o con lo que va a ser su tarea, la plataforma o algo?